¿Dónde dice reventrar? Ma. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos otra vez a Crecer Contable. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Levanten la mano, con solo uno que me levante la mano por ahí los que están en video, estoy seguro que ya comprenderé. ¿Sí? Ok, perfecto, ya don Juan Carlos nos confirmó, muchas gracias. Bienvenidos a todos nuevamente, una noche más de Crecer Contable, ¿verdad? Como todos los martes y todos los jueves. Permítanme un segundito. Bien, ahora sí, estábamos ajustando un toquecito acá el audio. Agradecerles a todos que nuevamente nos estén acompañando, ¿verdad? Hay personas nuevas, nuevos compañeros que se integran hoy a esta gran comunidad de Crecer Contable y les agradecemos por tomarnos en cuenta. Esperamos que esta charla, como todas las que ya hemos compartido durante todo el mes de mayo y ahora pues vamos con junio y seguiremos adelante, les sea no solo de mucha satisfacción, sino que les permita seguir creciendo, seguir formándose y seguir todos siendo nosotros juntos mejores profesionales. Perdón la oración sin comas. Y pues en esta noche nos acompaña el licenciado Marco Antonio Vargas Siles, quien nos va a compartir pues ya el tema al cual ustedes fueron invitados, ¿verdad? Contabilidad y finanzas para empresas turísticas. Así que bueno, antes de darle la bienvenida, ya presentando a don Marco, insisto, agradecerles a cada uno de ustedes. Como siempre se acostumbra al día siguiente, por cierto, para confirmarles a los que ya han participado en nuestras charlas, en cuestión de unos 10 minutos les va a llegar a ustedes el acceso a los documentos que tuvimos ya o que tenemos ya completos de todo el mes de mayo. Entonces, por favor, verifiquen como siempre sus correos. A partir de ahora les va a llegar, les digo, tal vez en unos 30 minutos máximo ya todos estarán entregados. Es un envío automático.
Es posible que a usted no le llegue, entonces pues sí le va a llegar, pero le recomendamos revisar en su carpeta de spam o correos no deseados. Allí va a encontrar muy posiblemente el correo nuestro con el acceso a la documentación. Eh, la charla de hoy, lo que vamos a compartir del día de hoy también, ustedes lo van a poder acceder a partir de la próxima semana. Les va a llegar un link también que corresponde a ello. Y por último, también recordarles que estas charlas cada mes las actualizamos en el sentido de poder acceder a ellas, y las que ya hemos disfrutado durante el mes de mayo la van a encontrar disponible en YouTube. Búsquenos como Crecer Contable CR y allí van a encontrar las 10 charlas, los 10 talleres que impartimos durante el mes de mayo. Bueno, ya sin más preámbulo, ¿verdad? Le damos las gracias y la bienvenida a don Marco Antonio, quien, pues bueno, a partir de este momento, don Marco, lo dejamos a cargo de todos nosotros. Como siempre, le recordamos a todos las visitas. Mantenemos los micrófonos apagados, abriremos un espacio de consultas y dudas y demás posterior a la participación de don Marco, a menos de que en este momento don Marco nos cambie la dinámica, y estamos totalmente dispuestos y abiertos a ello. Pero bueno, don Marco, estamos todos en su poder, en su dominio y listos para iniciar. Perfecto, Carlos, muchas gracias, perdón, Manuel, por la introducción. Agradecerles a todos los que están pues hoy conectados para compartir un poquito de conocimiento, agradecer a Crecer Contable la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y pues conversar de un tema que a la luz de todo lo que está sucediendo pues vale la pena revisar, repasar y de alguna manera pues para los que lo conocen pues revisar algunos puntos, y para los que tal vez no lo conozcan comprender que existe alguna normativa especial que eventualmente nos puede ayudar y mejorar como profesionales en materia contable la presentación de información contable y temas financieros. La idea de la charla del día de hoy es conversar un poquito de alguna normativa a nivel internacional que existe para este tipo de entidades y además de eso, pues tener la oportunidad también de conversar o aconsejar sobre algunas situaciones que podríamos considerar un plan de acción eventualmente para los señores contadores y contadoras que estén a cargo de proyectos de tipo turístico, ¿verdad? Principalmente el enfoque lo vamos a realizar para hoteles, restaurantes, que es la gran mayoría de negocios de esta naturaleza. Más sin embargo, vale la pena aclarar de una vez que esta normativa que vamos a mencionar ya casi, existe para otras ramas de otras actividades como son agencias de viajes y club también. Vamos a ver, ¿cuál es la idea del día de hoy? Pues conversar un poquito de algo que se llama el Sistema Uniforme de Cuentas para Hoteles y Restaurantes. Esto ya en una capacitación del colegio tuvimos una pincelada, hoy vamos a ampliar un poquito más, vamos a ver, por ejemplo, ya los formatos de los estados de resultados, que es principalmente donde se pone más energía en ese sentido, y donde la normativa pues trata de extrapolar más información para el sector. Vamos a ver algunos ratios también que son normales dentro de la industria y un poco entender esta dinámica de esta información financiera y la forma en que se presenta para efectos de este tipo de negocios. Lo primero que vale la pena decir es que, bueno, esta normativa tiene sus orígenes en los Estados Unidos ya hace bastantes años, en 1926, más sin embargo, pues lo que ha venido sucediendo a través del tiempo es que esta normativa se ha venido actualizando, ya la última versión, por lo menos para lo que son hoteles, van por la edición número 11, que fue alrededor del 2007, si no estoy mal, la última edición actualizada. Entonces, lo que se pretendía, digamos, con esta normativa, no quiere decir que la única, hay alguna otra normativa a nivel internacional, sin embargo, esta es la que más se utiliza a nivel mundial. Y esta normativa lo que pretendía de alguna manera era, pues, llegar a conciliar tal vez un divorcio que en su momento se sintió entre la información financiera contable y pues el lenguaje que utilizaban propiamente los hoteleros y restauranteros en este sentido, ¿verdad? Entonces lo que se trató de hacer es ir presentando información financiera, y ahora lo vamos a ir viendo un poquito en los formatos de estados financieros que se presentan, ir pues compaginando de alguna manera, alineando esa información financiera, presentarlo de alguna manera más amigable, si lo queremos ver de alguna forma,
para los dueños de este tipo de negocios y que la comunicación pues con los dueños de estos negocios fuera más ágil y más sencilla. Entonces se alinean una serie de principios que es muy normal en la industria de hotelería y restaurantes con pues la parte de naturaleza financiera. Ya les decía que lo que se tiene, digamos, como premisa fundamental era lograr un lenguaje que fuera relativamente entendible para las dos partes. Y cuando digo las dos partes, me refiero pues a los contables financieros y pues a los dueños de este tipo de negocios, para efectos de que existiera algún nivel de estandarización en la industria de cómo se estaba comunicando la información financiera y de esta manera pues obviamente facilitar esa comunicación. Y tal vez por qué es que vale la pena entender o por qué es que nace esto. Porque como vamos a ver más adelante y en una serie de gráficas, la información hotelera principalmente, ¿verdad? Que absorbe también a la parte de restaurantes, y lo vamos a ver, es una industria muy dinámica que incluye muchísimas actividades económicas y que si lo analizamos y lo vamos a conversar, tiene distintas aristas. En unos casos parece industria, en otros parece empresas de servicio, en otros parece retail. Entonces, vamos a darnos cuenta que este tipo de actividad o este tipo de negocios pues tiene de todo un poquito, y esa es la parte que, a diferencia de otro tipo de industrias, hace que la normativa lo que venga a tratar de conciliar es precisamente esos elementos. A ver, digamos, y les decía yo que la parte, digamos, de este tipo de negocios tiene la particularidad, digamos, que existe una manifestación de recursos en la parte inferior del gráfico, una manifestación de recursos de distinta naturaleza. Por ejemplo, vamos a encontrar en la primera línea a la izquierda el derecho de utilizar un activo, llámese obviamente una habitación, que es la parte de las actividades, y que obviamente va a tener relacionado algunos costos y gastos, ¿verdad? Pero si ustedes detallan un poquito más la gráfica que está en la filmina, van a encontrarse que entonces no solo es el derecho a utilizar un activo, sino que también tenemos el proceso de producción de artículos terminados que se desarrollan. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, algo que parece como una industria, que es el restaurante, donde entra materia prima, se transforma de alguna manera y tenemos un plato elaborado. Y después de eso tenemos otras actividades como facilidades de servicio, como la lavandería o la telefonía, y por ejemplo el tema de venta de artículos. Entonces ahí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta que este tipo de negocios, como les decía, tiene de todo un poquito, ¿verdad? Tiene tanto el derecho de uso de activos, como podría ser un alquiler, como la venta de artículos, como podría ser una tienda comercial, o como la prestación de un servicio, que podría ser una clínica estética, por ejemplo. Entonces, esta es la situación. Tenemos una industria que tiene múltiples manifestaciones de recursos, múltiples manifestaciones de actividades, y pues de alguna manera lo que se busca es tener una forma de medir esa información y de presentarla con el fin de que eso resuelva pues algunas situaciones que a la postre, digamos, hace que mejoren la comunicación con los dueños de este tipo de negocios. Entonces, vamos a entender varios elementos o varios principios de los que se fundamenta toda esta normativa a nivel internacional, y vamos a señalar que uno de los elementos es, primero, que existe cierta homologación con las normas contables vigentes, tanto las estadounidenses, que es el FASB, y el IASB. Es decir, cuando hablamos de normativa en ese sentido, no nos deberíamos preocupar porque esta norma vaya a tener discrepancias con las normas internacionales de información financiera o eventualmente con el FAS en Estados Unidos. Precisamente, como les decía, esto nace de la agrupación de hoteleros y asociaciones especialistas en la materia, pero también incorporan despachos de nivel mundial para que ellos precisamente no compaginen con la normativa internacional también este tipo de normas. Entonces, ustedes saben que las NIF no tienen propiamente lo que consideraríamos un catálogo propiamente, o no tiene precisamente una presentación de estados financieros, una estructura. Bueno, esta normativa sí tiene eso, y lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Si tiene un catálogo, si tiene una propuesta de cómo se presenta la información financiera, principalmente el estado de resultados, pero respetando siempre el tema de las normas internacionales. El otro elemento, digamos, que vamos a encontrar en esta normativa es que se clasifica principalmente en dos tipos de centros de actividades.
y vamos a encontrar que van a haber centros de costos productivos, entiéndase estos como los que generan ingresos. Entonces, ejemplo de un hotel sería un departamento de habitaciones, y vamos a tener, por ejemplo, lo que se conoce como centros de costos de servicio o de apoyo. Entiéndase este, por ejemplo, como el departamento administrativo o de mantenimiento de un hotel. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica la diferencia? Bueno, pero precisamente en que el primero genera recursos y los otros realmente no generan recursos, pero son indispensables para el funcionamiento apropiado del negocio. Entonces, esa es la primera, una gran clasificación que se hace a nivel del estado de resultados, una gran separación, precisamente para empezar a medir los resultados por departamentos. La idea también de esta normativa era lograr la comparabilidad de cifras del sector. Eso era como parte de la dinámica cuando se crea esta normativa, que andaba buscando el sector precisamente para lograr homologar la información en la forma que se presentaban los estados financieros. Y ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en un estado de resultados de un restaurante, podríamos señalar, y cómo lo pretende o cómo la norma sugiere que debería estarse presentando. ¿Qué otros elementos o principios deberíamos de tener presentes? Bueno, lo primero es que podríamos, y este tema lo he debatido con muchos colegas en el pasado, alguien me dice, mira, ¿y por qué no usamos el tema de la contabilidad tipo industrial? Entonces, por ejemplo, en un hotel, ¿a qué me refiero con esto? Temas como, por ejemplo, ¿qué hago con la electricidad? ¿La distribuyo entre los departamentos, etcétera? Este tipo de cosas, la normativa tiene cierto grado de resistencia, sin embargo, ahora lo vamos a ver, ellos hacen eventualmente la posibilidad de que se distribuyan este tipo de costos por una razón muy sencilla, porque ellos parten de que la idea, en esencia, de toda esta asignación departamental de responsabilidades es poder decir precisamente a los líderes de cada uno de estos departamentos, mire señor, usted es el líder de este departamento y tiene gastos asociados que de alguna manera usted puede controlar. Pero si yo, por ejemplo, le digo al jefe de cocina de un hotel, mire señor, usted dentro de la distribución de costos y de gastos que usted tiene que controlar los intereses del hotel, tiene que controlar pues el consumo eléctrico de todo el hotel. Es decir, esas asignaciones de alguna manera dejan de perder algún sentido, por lo menos para la normativa, porque es un poco difícil poder creer que eso yo se lo puedo asignar como un centro de responsabilidad. Y hay que recordar, y esto es otro de los temas de esta normativa, que lo que anda buscando es crear presupuestos con asignación de responsabilidades. El otro elemento es que cada actividad que se identifica en la actividad hotelera representa un centro de responsabilidad, y esto es un poco la premisa fundamental de esto. Y para efectos de la presentación del estado de resultados de un hotel, se conciben como centros de responsabilidad de producción. Es decir, la idea es que exista la capacidad de medir los resultados por cada uno de los departamentos con una pues asignación de responsabilidad a los líderes de esos departamentos. Los costos dentro de esta normativa, por lo menos, se clasifican en tres grandes rubros, si queremos llamarlos de alguna manera. Vamos a decir que existirán costos y gastos de unidades operativas directas, ¿verdad? Es decir, todos los gastos que son directamente asignables a uno de estos departamentos, partiendo del hecho que la normativa tiene como premisa fundamental utilizar el sistema de costeo directo, es decir, la asignación del gasto en cada uno de estos departamentos se hace con la premisa fundamental de que esa persona o ese departamento puede controlar precisamente esos gastos que se están asignando. Hay una segunda línea de acción que son los costos y gastos de unidades indirectas o de apoyo, entiéndase estas como mantenimiento, mercadeo y administración, donde la idea o el objetivo, digamos, de esto es separar esos otros gastos de los que tienen que ver con la parte operativa, es decir, con la inercia del negocio como tal. Y por último, hay otra gran línea de gastos, que son los gastos generales del hotel. Entiendas esos gastos que como actividad económica van a tener, más es difícil identificar que pertenecen a una unidad productiva o una unidad de apoyo. Llámese impuestos, seguros y otros tipos de gastos. Entonces, esas son las tres clasificaciones de gastos que la normativa propone. Igual para restaurantes, y lo vamos a ver en el estado de resultados. Y si ustedes se ponen a analizar, esto tiene cierta lógica o cierta dimensión, que es precisamente, cuando veamos el estado de resultados, es de partir de los gastos más controlables a los menos controlables.
porque ya verán ustedes en el estado de resultados, por ejemplo, la parte de depreciación casi en las líneas finales del estado de resultados. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque es un gasto que se da en una inercia del negocio, más no obedece precisamente a una premisa de control que podría ser, por ejemplo, el suministro de operación en el departamento de A y B o en el departamento de housekeeping en un hotel, por ejemplo. Entonces, esa premisa tiene toda una lógica, digamos, de cómo se elabora. Este es un esquemita funcional de normalmente cómo iríamos a encontrar una actividad hotelera, por ejemplo. Y si nos ubicamos en la parte superior, vamos a ver, pues obviamente que tenemos cada uno de los distintos departamentos, ¿verdad? Cada uno de ellos va a tener hacia abajo una línea de gastos asociados, que normalmente la normativa lo que propone es que se parta primero, por ejemplo, en el caso de alimentos y bebidas, de los costos de venta, es decir, de los insumos para producir lo que se vende en el restaurante, generar un primer margen bruto. Una vez que se hace esto, se le asignan los gastos que tienen que ver con salarios y pues obviamente en el caso de Costa Rica con cargas sociales, y después se incluyen lo que se conoce como otros gastos. Entendidos estos otros gastos como esos gastos directamente asignables a este departamento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del departamento de alimentos y bebidas, vamos a tener las contrataciones temporales que hacen los restaurantes para reforzar los servicios de saloneo. Vamos a encontrar, por ejemplo, los suministros de operación que se compran para este departamento. Vamos a encontrar también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con equipos o licencias para operar dentro de alimentos y bebidas, por ejemplo, licencias de música y otras cosas. Entonces, si ustedes analizan, cada departamento va a tener la misma estructura, si lo queremos ver de alguna manera. Vamos a tener los ingresos, los costos en caso que existan, los gastos de salarios y cargas sociales, y por último vamos a tener nuevamente los otros gastos entendidos como los gastos directamente asignables al departamento. Y ese da un primer margen general de contribución, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se conoce en la industria como un margen de operación o un margen operativo. Aquí tal vez, y me detengo un segundo antes de la presentación y quiero tal vez resaltar este tema. La idea de pues traer este tema a colación y pues compartirlo con ustedes también, creo, y por lo menos de mi parte, esa es un poco la inquietud, es que evidentemente estamos ante una situación económica pues ya de por sí compleja, bastante difícil. El sector turismo obviamente es uno de los más afectados, es un sector que representa el 6.9 del Producto Interno Bruto y genera pues alrededor de 300,000 empleos directos. ¿Y qué tiene que ver esto pues con la contabilidad, o qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando el día de hoy? Bueno, que siempre hay mejores formas de presentar la información financiera para la mejor toma de decisiones. Ahí tenemos que recordar que la información financiera a la luz de todo esto sigue siendo simplemente un eslabón más dentro del proceso administrativo, pero vaya eslabón que es precisamente la herramienta con la que muchas veces se toman las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que, y la vez pasada escribía un artículo para algunas revistas y algunos medios y me preguntaban eso y les decía yo esto, mire, vea, ¿qué va a venir en el futuro con la parte de hotelería? Y ya esto no lo digo yo porque no soy especialista en el área operativa propiamente de hotelería, sino pero sí, pues le llevo el pulso, digamos, a otros. En la escuela de Cornell, por ejemplo, ya se está hablando de que la hotelería, la dinámica va a cambiar. Normalmente nosotros hemos estado acostumbrados a hotelería, restaurantes y otro tipo de actividades como tour operadores y demás, a servicios sumamente personalizados, ¿verdad? Es decir, esos servicios de room service, esos servicios de botones, etcétera. Y qué es lo que la tendencia mundial por la situación que estamos viendo, por lo menos en los próximos 2 años, que se espera que es el tiempo que va a durar en que se desarrolle una vacuna efectiva para este tema, es que la hotelería y los demás servicios accesorios se van a desarrollar en una dinámica de mucha atención, pero ya no tan personalizada. Es decir, el room service, por ejemplo, ya se espera que el room service no sea como es en la costumbre actualmente, donde pues llega un muchacho, entra a la habitación, pues y sirve todo en la mesa, sino que la tendencia va a ser probablemente un room service que llega pues, y deposita en un envase debidamente sellado enfrente de la puerta, no tiene contacto con la persona,
la alimentación que se pidió. Pero analicemos esto desde la óptica de lo que nos corresponde a nosotros como financieros y como contables. ¿Qué significa eso? Una modificación en la estructura de ingresos y costos. A ver, cuando a mí me dicen, ya no tengo esos servicios tan personalizados, es decir, ya yo, por ejemplo, no puedo sentar en las mesas como sentaba antes, ya no tengo, por ejemplo, los buffets, es una de las tendencias que probablemente van a desaparecer precisamente por la situación que estamos viviendo y pues las normas de distanciamiento social. Pero entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que la industria va a sufrir una transformación en la forma en que genera los ingresos y en los costos que va a tener esta industria. Entonces, lo que habitualmente estábamos acostumbrados a tener como gastos y costos, ya no van a ser exactamente los mismos. Y entonces, esta normativa viene a acompañar ese proceso de transformación y de nuevo a facilitar de alguna manera la comunicación entre la parte financiera contable con los resultados de estos negocios. Porque ya iremos a entender, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de un departamento de alimentos y bebidas, que la línea probablemente de un suministros de operación, suministros de limpieza y otros tipos como salarios, por ejemplo, de misceláneos, probablemente tengan un incremento, un crecimiento bastante más fuerte. Y entonces, aquí es donde toma algún nivel de relevancia entender departamento a departamento, cuáles son los márgenes de contribución y eventualmente entonces cuáles deberían de ser mis políticas de precios para atender precisamente estos cambios que se van a dar. Y esto es una realidad que no podemos omitir, es un hecho que estas situaciones se van a dar. Entonces, tal vez eso hice ese alto para pues en dar a entenderme un poquito mejor porque consideraba que este es un tema que a la luz de lo que está sucediendo pues puede colaborar y ayudar un poquito mejor a la industria, digamos, turística. Les digo, esto no es un tema mío, es decir, es una normativa a nivel internacional y que ya de alguna manera ha sido probada, que eso es el otro aspecto muy importante. Digamos, nosotros como contadores podríamos ponernos creativos y decir, bueno, vamos a hacer X o Y cosa o presentar la información de una u otra manera. Bueno, pero hay veces que, como dicen, no hay que inventar el agua tibia. Ya existe una normativa, ya existe una forma de presentar esta información. Hoy se hace más necesaria la forma en que se debe presentar esta información en vista de que la situación económica probablemente va a obligar a cambiar, digamos, la dinámica de estructura de ingresos y costos en función precisamente de todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, entonces regresando al esquema que estábamos revisando, vamos a tener esta primera gran línea de márgenes generales de contribución, ¿verdad? Después de eso vamos a encontrar los ingresos o los gastos, si ustedes ven en la parte derecha, todos los gastos relacionados a administración, publicidad, energías, mantenimiento, etcétera, y vamos a tener un resultado bruto de explotación. ¿Por qué? Porque todos estos gastos se consideran que van dentro de la actividad o el negocio. Les decía que después de esto vamos a tener unos gastos que por su naturaleza no son propiamente fijos, pero para la norma los consideran fijos, que son alquileres, seguros, tasas, cargas financieras y amortizaciones. Y por último, entonces vamos ya teniendo un resultado neto de explotación que hay que adicionarle otros cargos, otros ingresos para llegar precisamente a un resultado neto de explotación antes del impuesto. Entonces, esta es la dinámica o esta es la estructuración, digamos, de la normativa. ¿Cómo se ve eso en un estado de resultados? Si ustedes ponen atención en esto es un estado de resultados condensado, obviamente. Lo que vamos a encontrar es que vamos a tener, por un lado, todos los ingresos, por otro lado, los costos y gastos departamentales, y de ahí para abajo vamos a tener los gastos que ellos se los denominan como gastos no distribuibles, ¿verdad? Que son los gastos de administración, mercadeo, finanzas, etcétera. Y les decía antes que aquí vamos a entrar en precisamente una asignación de costos y gastos de los más controlables a los menos controlables. Y entonces aquí, de nuevo, en la situación que estamos viviendo, toma mayor relevancia, digamos, este aspecto. Les decía que el objetivo principalmente de esta asignación de gastos más controlables y bajo la premisa de que se utiliza el sistema de costeo directo en cada departamento, entonces vamos a entender, por ejemplo, que un departamento de habitación con un líder en ese departamento, vamos a tenerle que asignar, digamos, ese mini presupuesto, es decir, su pequeño estado de resultados. Y entonces va a tener gastos asociados que sí él de alguna manera puede influir en la disminución o en la mejora de los rendimientos
de ese tipo de gastos. A ver, por ejemplo, si yo estoy en habitación, yo me voy a encontrar todos los gastos que tienen que ver con los blancos, toallas, etcétera. Y entonces ahí probablemente exista la posibilidad, yo como gerente general o como encargado financiero, de pedir de algún nivel de rendimiento o resultados sobre ese departamento. Siguiendo, digamos, con el estado de resultados, vamos a encontrarnos lo que se conoce como cargos fijos, que era lo que estábamos hablando, y ya vamos a tener una utilidad neta antes de impuestos. Y los gastos financieros también se incluyen por ahí. Tal vez para también abonar, digamos, a lo que en la industria también se maneja o lo que uno esperaría ver en un estado financiero cuando se preparan los estados financieros, es que normalmente los estados financieros les acompañamos con lo que se llaman razones financieras, ¿verdad? Pero la industria o esta normativa también tiene razones financieras propias de la industria, ¿verdad? Ajenas, por ejemplo, a la razón circulante, a las razones de apalancamiento, etcétera. Sino que vamos a tener algunas razones, y estos son solo algunos ejemplos. Si vamos a la normativa, hay bastante más que estos que aparecen en este recuadro, pero vamos a encontrar temas ya propiamente de este tipo de negocios, como por ejemplo, vamos a encontrar un ratio, la primera línea, que tiene que medir el total de ingresos de habitación entre las habitaciones ocupadas. Y esto pues lo que me da es lo que se conoce en la industria como ingreso diario por habitación. Pero si seguimos viendo los distintos ratios que se mencionan aquí, por ejemplo, vamos a encontrar un segundo que es el ratio de ingreso medio de habitación por segmento de negocios. Y esto es bien importante. La hotelería, digamos, y otros tipos de industrias como los restaurantes, y ahora vamos a ver estadísticas para el área de restaurantes, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos tienen un comportamiento, por ejemplo, distinto a nivel de consumo y ingresos. No es lo mismo recibir, por ejemplo, una familia en un hotel que recibir, por ejemplo, una pareja, evidentemente, o una persona de negocios. Evidentemente, estos segmentos se comportan de una forma distinta y generan distintos ingresos. Entonces, aquí lo que se busca con este ratio es tratar de entender cuáles son los segmentos que me generan más carga de ingresos, ¿verdad? Y a la vez también cargas de gastos. También hay otras estadísticas, por ejemplo, como el tema de ingresos por habitación disponible. Y esto tiene que ver con los ingresos totales de habitación contra las habitaciones disponibles. En la primera era habitaciones ocupadas. Habitaciones disponibles hay que entenderlo en el caso de la hotelería como la capacidad que tiene el proyecto en general. A ver, si yo tengo un hotel de 10 habitaciones, entonces quiere decir que yo tengo un inventario disponible en un mes de 30 días de 300 habitaciones. Y entonces lo que tratamos de medir en este caso es cuánto es el ingreso de estas habitaciones disponibles. En el primero es solo las ocupadas. En el último, por ejemplo, ratio, que se mide total de ingresos contra habitaciones disponibles. ¿Cuál es la idea de este otro ratio? Es medir o contrastar, por ejemplo, con el anterior, donde decimos, bueno, cuánto están generando los ingresos adicionales o las otras líneas de ingresos que yo tengo dentro de mi proyecto turístico, llámese restaurante, llámese spa, llámese tour, llámese demás. Entonces, de alguna manera viene una segunda derivación de cuánto me aporta cada una de estas habitaciones, por ejemplo, entendiendo que en el caso de la hotelería, pues podemos entender como una mini unidad de negocios cada habitación y que de ahí pues se derivará un primer ingreso, que son los ingresos de habitación, y posterior a esto van a generarse ingresos adicionales como los consumos del restaurante y otros tipos de consumos en distintos departamentos. Les decía yo que en restaurantes también existe la normativa y solo a modo de ejemplo, imaginémonos, este es un ejemplo típico de estado de resultados de un restaurante. Esto no está con la normativa. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ventas, un costo de ventas, por ahí unos gastos administrativos, etc. ¿Cómo pretendería o cómo la norma, por ejemplo, recomienda un esquema para un restaurante? Pues sería un estado de resultados un poquito más en forma. Entonces ya empezamos a ver, por ejemplo, en estado de resultados de un restaurante propiamente, vamos a encontrar que separan las líneas de ingresos en alimentos y bebidas y así sus costos. ¿Y por qué es que se da ese comportamiento? ¿Por qué es que se da esta separación en las distintas líneas de ingreso de alimentos y bebidas? Por una razón muy sencilla, porque el comportamiento típico de lo que es ventas de alimentos, entendiendo como algo que es
distinto a un líquido, se comporta distinto a las bebidas, ¿verdad? Hay márgenes de contribución diferentes, por ejemplo, algunos licores tienen márgenes de contribución más altos, y los alimentos eventualmente, algunos podrían tener márgenes muy altos, otros más pequeños. Entonces, ahí viene una primera línea. Si seguimos analizando el estado financiero, vamos a encontrar nosotros ingresos distintos a los alimentos y bebidas, vamos a encontrar los gastos de operación, entendiéndose como gastos de operación, esos que tienen que ver con salarios de restaurante y cocina, por ejemplo, y cada una de las notas correspondientes que ya pues escucharon al compañero, la presentación va a quedar disponible para que ustedes tengan estos formatos y de alguna manera les ayude a mejorar la presentación de los estados financieros, porque de seguido podemos ver, por ejemplo, las notas. Si me voy a regresar un segundo, vean, por ejemplo, la nota A1 en alimentos y bebidas. La normativa en eso, les decía yo en un principio, tiene algún nivel de flexibilidad en la forma en que se presenta. Y entonces vean que, por ejemplo, en esta primera nota, ¿qué quieren resaltar aquí? Podemos ver varias cosas. Podemos ver que queremos ver por tiempos de comida los ingresos que se generan en desayuno, almuerzo, cena. Esto es importante porque si yo soy un restaurante, yo quiero entender si vale la pena tener abierto una cantidad de horas determinadas, por ejemplo, desde el tiempo de desayuno hasta el tiempo de cena, o eventualmente algunos de estos márgenes o estos ingresos no se están dando. Pero también podemos tener la distribución de los ingresos, si seguimos viendo un poquito más abajo, por cada uno de los puntos de venta donde se están generando los ingresos, un salón principal, una cafetería, una parrilla, una cafetería. Entonces, el punto aquí de la normativa, les decía, es que tiene ciertos principios de cómo se presenta la información en el estado de resultados, el estado de explotación, más sin embargo, si ustedes analizan, no es rígido, digamos, en la forma en que se presenta la información. Pero ya podrán imaginarse ustedes que esta información en manos de un dueño probablemente y acompañada pues de nosotros los contadores será una información pues ampliamente rica para discutir los resultados que se están dando en cada uno de estos departamentos. Y así ustedes van a ir viendo que las notas las van yendo acompañando de información. Por ejemplo, veamos en bebidas que aquí hay una recomendación de separarlo por el tipo de bebidas. Igual abajo van a ver que encuentran que están separados por el lugar donde se genera. En esto, la normativa no es rígida, es flexible. ¿Por qué? Porque ella entiende que cada uno de estos negocios se puede presentar muchas variables. Entonces, la idea de esto es precisamente tener un esquema donde podamos analizar esos resultados, esa información de alguna manera más ágil. En el caso de hotelería, bueno, presenté el de restaurante, las notas, y el de hotel solo el estado de resultados condensados. Las notas del hotel obviamente van a ser un poco más amplias que las de un restaurante, pero la normativa trae todos estos cuadros, cómo se presentan y cuáles son todos estos ratios. Si seguimos, ¿verdad? Van a encontrar, digamos, por ejemplo, en la nota de otros ingresos, van a encontrar temas como publicidad, comisiones, algunos otros tipos de cosas de ingresos que podrían eventualmente darse en este tipo de negocios, ¿verdad? Vean planillas, por ejemplo. Esto es una nota donde la idea es hacer una separación de todo el número de empleados que se tienen por el tipo de categorías, los salarios regulares, las horas extras, los que se encargan de servicios, los que se encargan de preparación, de limpieza, etc. Yo sé que esto puede ser o sonar a mucho trabajo en algunos casos, ¿verdad? Pero creo que si entendemos esto como un valor agregado para hacer un análisis más exhaustivo de los resultados de uno de estos negocios, vamos a ir encontrando que esto tiene muchas bondades en la forma en que se presenta la información. Bueno, ya ahí vienen otras notas, no me voy a detener a analizar todas las notas, digamos, esto ya comentaba Manuel que va a quedar la presentación a disponibilidad de ustedes. Lo que sí es relevante para mí es que se entienda, digamos, que la información financiera, digamos, tiene una forma, un orden en presentarse y que todo esto tiene todo un análisis presupuestal a nivel de flujos de caja, a nivel de resultados por departamento, ¿verdad? Que busca esta normativa que ya les decía, nace en Estados Unidos. Y ustedes ven las notas, van pues obviamente toda la separación de los gastos y distintos. Siempre igual, por ejemplo, si ustedes ven el de restaurantes, bajo la misma premisa de lo que comentábamos ahora en hoteles, partiendo de los gastos más controlables a los gastos menos controlables. Esa es la idea principal. También
Hay algunos ratios específicos propiamente en lo que es restaurantes, por ejemplo, va a encontrar un ingreso por cubierto, entendido como cubierto el cliente propiamente, donde entonces se saca un ratio que dice total de ingresos de alimentos y bebidas por cubiertos. Estas estadísticas, en el caso de los hoteles y restaurantes, toman mucha importancia. En la experiencia, por ejemplo, nos han dado casos muy interesantes. Una vez teníamos un restaurante y cuando sacamos esta estadística, ¿qué es lo que debería yo ir a ver como contador? Bueno, esto es lo que se conoce como ticket promedio, ¿verdad? En la industria. Nos vamos dando cuenta que el ticket promedio en relación a los platos fuertes era muy bajo. Pero cuando empezamos a analizar con el dueño del negocio este comportamiento, nos damos cuenta que es que tenía en el menú unas entradas bastante bondadosas, bastante generosas, y entonces la gente acudía a este restaurante, se comía una entrada y una bebida, y entonces la gente consumía eso y no consumía los platos fuertes. Entonces nos dimos cuenta que el menú de alguna manera tenía un defecto en cómo estaba diseñado, porque se focalizó pues con unas bocas muy, muy generosas, pero el tiquete promedio, que es un indicador bastante relevante en el sector de restaurantes, era bastante bajo. Y entonces no estaba potencializándose todos los platos. Bueno, aquí hay otros temas que tal vez no están en la presentación y si más adelante, pues, el grupo Crecer quiere ver este tema, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de alimentos y bebidas, ¿verdad? Que es un tema, un mecanismo de análisis que hace un estudio de cómo se comporta el consumo de platillos. Pero bueno, eso después lo podríamos conversar. Ahí también, por ejemplo, hay otra que es un ratio muy normal en la industria, que es el tema del porcentaje de costos. El porcentaje de costos siempre se va a separar, por lo menos para la normativa, en lo que es alimentos y bebidas. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, esta es la dinámica que normalmente tratamos de construir con la gente que tenemos restaurantes, se analiza el porcentaje ya como resultado contable y yo después voy pues a ver el costeo de recetas, y porque lo que ando buscando, se recuerdan que habíamos dicho que se alinean de alguna manera el lenguaje de los dueños de estos negocios con el lenguaje contable. Les decía yo que esta normativa pues trae sus catálogos y sus catálogos vienen con la propia definición de qué se puede incluir en cada una de estas líneas. Y por ejemplo, en el caso de costos de alimentos y bebidas, la idea es incluir lo que normalmente en una receta se va a incluir, ¿verdad? No, por ejemplo, yo podría pues ponerme creativo a decir que vamos a incluir un porcentaje de la depreciación o algún porcentaje de la electricidad, como se hace eventualmente en una industria estandarizada, donde sí es posible hacer estas distribuciones de una forma más precisa. Pero en este caso, por ejemplo, el restaurante lo que dice es, bueno, costo, entiéndase como los insumos para preparar los platillos. Entonces, esto es un otro ratio donde podríamos darnos cuenta que tenemos deficiencias o problemas de gestión a nivel financiero, porque yo me voy a dar cuenta que tengo un porcentaje de costo elevado a nivel de contabilidad en relación a lo que probablemente en teoría existe debidamente costeado en recetas. Entonces ahí es el primer indicio donde yo podría ir y colaborar y decir, mire, pareciera que tenemos un problema en costos porque el costo de alimentos y bebidas me está diciendo, por ejemplo, en la sección de entradas, que es de un 30%, pero todo el costeo de las entradas del menú habla que el costo máximo es de un 25%. Entonces tenemos 5 puntos de costo que habría que averiguar qué está sucediendo. Obviamente la contabilidad del primer pie para ir a hacer obviamente las revisiones e investigaciones correspondientes. Otro ratio, por ejemplo, que viene en esta normativa es el de rotación de personas atendidas por puesto. Este es bien importante. Este ratio, ¿qué es lo que busca o qué es lo que anda midiendo eventualmente? Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que son un restaurante que tienen 10 sillas, que esto es como se mide, en hotelería se mide por noches o de noches o habitaciones, en restaurantes se mide por cada un espacio donde una persona se sienta a comer, ¿verdad? Y entonces este ratio, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, tienen 10 espacios, imaginémonos que en la hora de almuerzo atendimos a 20. Entonces, ¿cuál fue el ratio? Bueno, la relación fue 2-1. Quiere decir que mi equipo, mi salón, fue utilizado 2 veces. ¿Cuándo este ratio significa que tengo alguna deficiencia? Bueno, cuando es menor a 1. Yo debería esperar que en los distintos 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, que al menos rote una vez.
¿verdad? Que al menos rote una vez. Pero si el ratio me dicen, por ejemplo, en desayunos, que es 0.50 y ahí tenía 10 sillas, quiere decir que solo atendía 5 personas. Entonces, la idea de estos ratios es precisamente lograr ubicar deficiencias o subutilizaciones o eventualmente también donde concentro energía, por ejemplo, de mercadeo. Si yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que mi desayuno es pobre, es decir, no llega a la cantidad de personas, pues entonces tal vez vale la pena iniciar una campaña para promocionar mis desayunos y entonces atraer de esa manera un poquito más de comensales. O podría ser que me doy cuenta que necesito reforzar más personales, porque podría ser que el ratio, en el mejor de los escenarios, sea alto, sea un 3-1, 4-1. Quiere decir que hay muchas personas llegando en un tiempo específico comida, entendiendo que en restaurantes casi siempre la norma o lo que se pretende es medir los 3 tiempos de comida. Entonces quiere decir que probablemente en ese tiempo sería conveniente tener más personal para atender. Entonces, esos son los análisis. Les decía que la idea de la conversación del día de hoy es entender la contabilidad, pero más allá de la contabilidad, entender un poquito el análisis financieros que se dan en este tipo de negocios. Otra estadística que se maneja en este tipo de negocios es el ingreso por mesero, ¿verdad? Y entonces ese ingreso normalmente se mide ingreso por tiempo comida, desayuno, almuerzo, cena, entre el número de meseros. La idea es entender cuánto generan esos meseros en los distintos tiempos, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que podría ser que en el desayuno los ingresos sean menores. ¿Por qué? Porque lo usual es que el desayuno sea un poquito más cómodo que los almuerzos y las cenas. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues entonces que yo debería crear o planificar un sistema donde me permita desayunos más cómodos, pero también, digamos, manejar el tema del costo de personal. Esto no son camisas a la medida para todo, ¿verdad? Sino que lo que significa es dar pie, obviamente, a los análisis, a la discusión con los dueños de estos negocios para colaborar, obviamente, en el entendido que ellos al final del día son los que probablemente tengan mejor noción de qué hacer a nivel operativo, pero nosotros le vamos a dar el pie desde el punto de vista financiero de qué es lo que está sucediendo en el negocio, si hay subutilizaciones, si hay valorizaciones de costos deficientes, porque puede pasar también si tengo, digamos, un ticket promedio deficiente en relación a mi menú, entendiéndose que el menú debería ser el elemento donde yo ir a visualizar si yo estoy generando los recursos apropiados. Ok, eso en materia contable. En materia financiera, y por la situación que estamos viendo, también pues me atreví de alguna manera a dar una serie de recomendaciones o de situaciones que podríamos, pues creo los que estamos hoy en este foro también a desarrollar, ¿verdad? O de alguna manera, pues iniciar algunas de estas actividades. Creo que evidentemente el sector turístico hoy está sufriendo más que probablemente que ningún otro sector y ya pues varios clientes, hoteles, restaurantes ya empezaron a iniciar actividades, ¿verdad? Y van, como dicen, a paso lento, pero bueno, algunos van, otros lamentablemente ya están cerrando, algunos restaurantes inclusive famosos, por ejemplo, hoy vi que cerró el Antojitos de San Pedro, que tiene más de 50, casi 50 años de existir, cerró también hace poco el Monasterio, ¿verdad? Sin embargo, pues las buenas noticias también existen, obviamente no puedo decir nombres, pero sí hemos visto algunos otros clientes, restaurantes que van por buen camino, las ventas pues tal vez no son las que tenían previamente, pero sí son ventas, digamos, aceptables y son ventas que están dando. Entonces creo que esto también puede colaborar desde el punto financiero, desde el punto de vista financiero, en generar pues una relación, llamémoslo así. Les decía en un foro del Colegio de Contadores Privados cuando me trajeron a ver este tema, que creo que aquí es donde la valía de un contador sin lugar a dudas se va a resaltar más y pues nos convertimos en esos asesores que muchos de estos negocios van a requerir, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de establecer un presupuesto base cero, entiéndase como olvidarnos un poco de la historia, ya cualquier historia que hicimos en el pasado no tiene sentido hoy, ¿verdad? Es decir, normalmente cuando montamos un presupuesto, lo usual es que pensemos en montar un presupuesto en función del comportamiento histórico de los resultados, pues eso ya evidentemente pierde completamente sentido porque ya cualquier estadística, proyección que haya hecho no va a funcionar. Entonces, el presupuesto base cero parte de una forma distinta. Dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos?
y de ahí voy asignando gastos. Es decir, si yo vendo la mitad de lo que vendía antes, pues probablemente entonces mis gastos deberían de comportarse de una forma relativamente similar, sin dejar de lado que eso hay veces que no es tan fácil desarrollarlo, pero la idea es empezar a construir un presupuesto eventualmente y entenderse que esto deberíamos trabajarlo pues de alguna manera en forma anticipada, porque este efecto económico vamos a tenerlo probablemente este año y vamos a tener un año 21 un poquito más lento que el de lo usual. Entonces sería conveniente ir revisando eso. El tema de líneas de crédito para inyectar liquidez es uno de los temas que creo que tenemos que tener casi que a mano la información financiera para poder ir atendiendo. Me decía alguien ahí, y me dolió mucho escuchar eso, que básicamente los bancos están siendo lentos y están rechazando muchas de las solicitudes de crédito. Sin embargo, la experiencia hemos visto en este tipo de negocios que los que tienen una capacidad de presentar información un poquito más amplia y todo, los bancos le están entendiendo y le están pues tratando de ayudar. Entonces ahí tenemos un tema de tener la información financiera a mano lista para lo que es el sector bancario. Hay que hacer un análisis de la estructura actual versus la permitida por el Ministerio de Salud. Esto hay que entenderlo desde la óptica que evidentemente los negocios fueron diseñados de una forma, pero que precisamente las normas del Ministerio de Salud actualmente nos están obligando a modificar esa estructura. Entonces hablemos, por ejemplo, de espacios como el de un restaurante, donde nos están diciendo que el aforo es del 50%. Entonces quiere decir que voy a tener que rediseñar de alguna manera mis espacios, mis dinámicas, con el fin de lograr potencializar hasta donde sea posible con esos recursos y con esas limitaciones la estructura que tengo actualmente. Establecer una estructura de gastos ajustada a la realidad, esto es muy relevante. Al final del día creo que uno de los aspectos que tenemos que ir ajustando es que no se van a generar los mismos ingresos que teníamos en el pasado. El tema del personal también hay que hacer una recontratación y esto también va a ser un proceso que tiene que ir siendo medido paso a paso para no generar cargas adicionales, ¿verdad? Renegociar con proveedores, un tema de políticas administrativas para mejorar la atención del cliente, entendiéndose que hoy las normas de distanciamiento no van a permitir el servicio tan personalizado. Una de las cosas que le decía yo a algunos restaurantes es que algunos ya están empezando a hacer campañas de publicidad sobre las medidas, creo que eso es básico en este momento. Valorar el mercado meta versus los precios, eso es un tema bien importante, evidentemente, donde, por ejemplo, hoy tenemos una restricción de fronteras y tenemos un mercado local que obviamente es más resistente al tema de precios, tenemos que sensibilizar este tipo de cosas para entender, digamos, hasta dónde yo puedo llegar. Cuando pues tengamos la oportunidad de tener extranjeros de nuevo, racionalizar y dar algunos valores agregados, que no nos cueste mucho. Las proyecciones financieras no se deben de hacer. Mi recomendación es que no se hagan por un año, deberían de ser mínimo de 2 años. Creo que tenemos que tener una visualización donde vamos a estar claros que este año probablemente los resultados sean desfavorables y la idea es precisamente que esos resultados desfavorables se visualicen con un proceso de recuperación el otro año. Tema de campañas de ahorro, eso es indispensable. El cálculo de nuevas medidas sanitarias, establecer un protocolo ante emergencias. El tema de organización de actividades como tours, spas, restaurantes para hacer cumplir las normas sin encarecer muchísimo el servicio. Una de las cosas que se está hablando a nivel mundial es que la tendencia es que esas actividades un poco aglomeradas, si queremos verlos, van a ir desapareciendo o van a implicar precisamente servicios donde un guía lleva a una familia, etcétera. Entonces eso probablemente tenga un costo adicional. Establecer un presupuesto de mercadeo, valorar, mantener medidas como la reducción de jornada o contratación paulatina de colaboradores en el caso de que se mantengan, aprovechar pues obviamente todas las facilidades del gobierno. Hay un tema, una dinámica que algunos clientes nosotros lo tenemos y es establecer un control de presupuesto semanal, casi que la idea en esto y es apoyarnos obviamente en la tecnología y los sistemas que permiten este tipo de cosas, es donde se carga un presupuesto. Yo puedo ir sensibilizando semana a semana qué tan alejado, tan cercano estoy al presupuesto que tengo para efectos de ir corrigiendo, pues obviamente los resultados y las situaciones que tengo. Un control de flujo caja semanal, algo elemental, evidentemente en una situación económica como la que vimos. Reportes informáticos para el departamento para medir las finanzas de cada área. Reuniones, el área contable debería pues obviamente tener un acercamiento más amplio con el fin de poder brindar información de los resultados que se están dando.
estados financieros con un mayor nivel de detalle. Por eso toda la normativa que ya vimos, la idea es precisamente lograr eso, revisar las NIF con el tema de deterioro. Obviamente ahí vamos a tener los contadores que hacer unas revelaciones sobre el deterioro que están sufriendo. Esta estadística no la tengo aquí, pero les decía en otro foro que los hoteles más o menos, a diferencia de otras industrias, el 70% es el valor del inmueble, entonces probablemente haya que hacer unas revelaciones con deterioro de este tipo de negocios. La presentación es esta. A partir de ahora, pues, abro el espacio para las personas que quieran hacer una consulta respecto a esto. Bienvenidas sean las consultas. Dice una de las consultas, Beatriz, dice la depreciación cabe en el deterioro. No, Beatriz, la depreciación no cabe en el deterioro. Si te vas en ANIF 16, no estoy tan seguro, pero casi que te aseguro el párrafo 55, porque lo tuve que investigar. Se ha tenido un error conceptual y se ha pensado en que el deterioro se tiene porque el hotel está cerrado, porque el restaurante está cerrado. No es así. Realmente lo que sucede es que la NIF habla de que la depreciación se tiene que seguir corriendo, ¿verdad? A excepción de los casos donde el sistema de depreciación sea por el sistema de producción, tema que no es usual porque nosotros normalmente vamos a usar línea recta o suma de dígitos, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que debería. Lo que sí dice la norma es que evidentemente el hecho de que tengamos un proyecto con cero ingresos o con ingresos reducidos y una depreciación igual, que probablemente hay un indicio de deterioro. Entonces deberíamos de ir a revisar la norma 36, la NIC 36, que es la que trata el tema de deterioros de activos fijos, ¿verdad? Ahí está, pues, Manuel avisándonos que el que quiera, pues, realizar consultas, pues, levante la mano y con mucho gusto le dan el espacio para que pueda conversar. Víctor dice, ¿se realizan los inventarios en forma periódica o cambian el procedimiento? Con inventarios, no, en realidad, digamos, tal vez no lo traje a la presentación y una especialidad mía es el tema tributario para algunos que me conocen, pero hay un tema tal vez que vale la pena clarificar y ayudar en ese sentido. Muchos de estos negocios, lo que son hoteles y restaurantes, pues cerraron de alguna manera y tenían inventarios. Entonces, esos inventarios los están utilizando para consumo de personal o pues los dueños de alguna manera se están haciendo los mismos. Hay que recordar que pues hay una normativa tributaria que eso lo clasificaría como un autoconsumo. Entonces, eso podría generar algún inconveniente. A nivel fiscal, la norma no ha cambiado, la norma permite los dos sistemas, el permanente o el periódico, a nivel de inventarios. Entonces, en realidad eso no se modifica. Lo que sí les tal vez vale la pena aclararlo es tener un poquito de cuidado con el manejo de los inventarios, sabiendo que si tengo un autoconsumo, es decir, cuando yo pues, me hago del inventario para consumo propio, entonces debería pues tener un efecto en la declaración de IVA. Por lo menos mi recomendación es advertir a los clientes esta situación, porque eventualmente la administración tributaria podría llegar y preguntar en un caso muy notorio donde tenemos un negocio que cierra, tenía un inventario de una fecha determinada y después precisamente desaparece ese inventario. No sé si tienen consultas. De nuevo, Manuel nos decía, el que quiera pues hacer una consulta, que levante la mano y podemos pues cederle la palabra para que puedan conversar. Así es, bueno, la herramienta está abierta, ¿verdad? Igual cada uno le hemos habilitado para que ya pueda abrir el micrófono si tiene alguna consulta. Es importante para todos aquellos que hoy nos están acompañando en esta presentación de Don Marco y que es primera vez tal vez que nos acompañan ellos también, pues que Crecer Contable damos una serie de charlas, talleres formativos de forma gratuita con el objetivo de que pues sigamos aprovechando en estos tiempos, ¿verdad?, de COVID, podamos todos salir adelante y apoyándonos en esta gran labor que desempeñamos. Tenemos una consulta de MNR Galvez. ¿Cómo se llama la norma? Ok, perfecto. La normativa se llama Sistema Uniforme de Cuentas y hay hoteles, Sistema Uniforme de Cuentas para restaurantes. Ese libro lo pueden
encontrar en Amazon perfectamente. El detalle es que está en inglés, no es un inglés pues, que no sea entendible, pero les digo, es un libro, pues son libros, porque son varios, dependiendo de la industria. Hay para restaurantes, hay para club, hay para hoteles. El librito trae los formatos de estados financieros, trae el catálogo, la propuesta de catálogo, trae el catálogo diseñado también con cada una de las definiciones en qué consiste, digamos, si estamos hablando de una comisión, él va a explicar qué es una comisión para la normativa. Además trae todas las estadísticas, entonces les recomiendo, si pueden, haya la opción también, sé que las asociaciones donde están estos libros, si ustedes ponen Sistema Uniforme, USALI, digamos, les sale, ellos lo venden también en forma digital, se paga pues no me acuerdo cuántos dólares y se tiene acceso permanente a los libros. Entonces creo que eso les podría colaborar para que ustedes puedan, digamos, tener acceso a esa normativa y pues de alguna manera revisarla. No, no es de uso obligatorio en Costa Rica, ahí están preguntando. No es para nada, digamos, obviamente tal vez aclarar ese tema y me parece también responsable. Ustedes saben que la normativa vigente en Costa Rica son la NIF. Esto no quiere decir que no sean la NIF, es decir, pues, no sea parte de la NIF, les decía yo en la presentación. Simplemente es una normativa que se recomienda a nivel de la industria para facilitar, digamos, precisamente la comunicación con los negocios. Como les decía, se llama Sistema Uniforme de Cuentas para Hoteles o Sistema Uniforme de Cuentas para Restaurantes. El tema dice tratamiento del tema de los casinos según esta normativa. Hay una específica para el tema de casinos, porque casinos es un tema muy específico realmente. Sí existe una normativa y viene específica. Eso es un departamento funcional para efectos de la normativa, ¿verdad? Ellos vienen a explicar un poquito cómo funcionan. En Costa Rica, obviamente, hay una serie de consideraciones fiscales que también tienen que considerar, y me imagino que el que está haciendo la consulta las conoce perfectamente, referente a cómo se cobran los impuestos de acuerdo a las máquinas que están operando y otro tipo de cosas. Entonces, pero sí, la normativa trae precisamente también el departamento de casinos. No sé si tienen más consultas. En la parte, por aquello, en la parte inferior de abajo viene el microfonito, el dibujito de micrófono, nada más es de que lo activen por ahí y pueden conversar. Buenas tardes, buenas noches. Quería saber si conozco un sistema que se llama Monolith, si hay un software que pongamos que le puede ayudar a los contadores, así como usted lo está planteando. ¿Existe en el mercado algún software como que le pueda ayudar? Sí, don William, hay varios sistemas, los que estamos obviamente en eso, está Monolith, está también Skill, hay varias herramientas informáticas, digamos, realmente lo que he visto, la experiencia por lo menos en ese sentido, William, es que creo que se adaptan bien. Básicamente esta normativa pues, es una estructuración de información financiera que es parametrizable en todos estos sistemas, ¿verdad? Pero sí he visto que, pues, lo he visto en Monolith, lo he visto en Skill, lo he visto en otros sistemas que son normales ver en Procom y todos estos sistemas que son normales en la industria de hoteles o de restaurantes, ¿verdad? Dice don Carlos, la normativa de los hoteles tiene el segmento de tiempo compartido. No viene, por lo menos no tengo presente, pero creo que no viene así tan específico, ¿verdad? Como el tema de tiempos compartidos, más bien es un tema de norma legal, es decir, ustedes saben que el ICT tiene todo un tema con los condoteles y el tema de contratos de tiempo compartidos, digamos, no viene así. Sí les puedo decir que hay información adicional a esto, que eventualmente si ustedes gustan les puedo compartir de como el tema de tiempos compartidos, porque sí es todo un tema distinto. Don Víctor dice distribución de cargas sociales según esta normativa. Sí, correcto, don Víctor. La idea, digamos, de la normativa es que las cargas se vayan distribuyendo por departamento. Es decir, si yo tengo un departamento de habitaciones, pues en eso yo voy a tener mis empleados, mis mucamas, mis misceláneas, etcétera. Y pues entonces las cargas sociales asociadas a ese departamento se van a asignar en cada uno de los departamentos. La parte administrativa pues iría en la parte administrativa correspondiente. Como les decía, la idea principal del sistema es lograr que se pueda hacer una revisión, una asignación de responsabilidades a cada uno de los líderes de los distintos departamentos. Entonces, en la parte laboral, en la parte de cargas sociales y de salarios, pues obviamente se logra de esta manera. Marco, previamente tenemos otra consulta.
Claro. Dice por acá, ¿y la normativa de casino se llama así? Es la pregunta que hace Diana Monge. Mira, no, honestamente no me acuerdo, pero con mucho gusto, porque es que como el casino no es tan recurrente, les puedo averiguar si tenemos una para casinos. Sí sé que el sistema uniforme de cuentas para hoteles obviamente incluye el departamento de casinos, ¿verdad? Incluye otros departamentos, inclusive incluye cuando tienen campos de golf, incluye, entonces, obviamente en el ejemplo condensado que les presenté era un ejemplo de un hotel tradicional de Costa Rica, ¿verdad? Pero la normativa obviamente está diseñada a nivel mundial e incluye obviamente muchísimo más departamentos y centros de actividades que podríamos encontrar en hoteles bastante más grandes, pero el de casino sí lo incluye ahí. No sé si hay uno específico, una normativa específica solo para casinos. Sí sé que el de hotelería lo tiene. Vamos a invitar a Diana a que en el Facebook, con la transmisión de hoy, que queda también ahí disponible, nos haga la pregunta y le dejamos la tarea a don Marco para que nos dé Claro, tal vez la claro, por respuesta y supuesto. nos la comparte a todos. Por eso todos los que estamos acá los invito a buscar la charla en este momento, ahora más tarde, en nuestro Facebook, crecercontablecr.com. Además de que nos sigan para que estén informados de las próximas charlas del mes de junio, también puedan darle like a esta charla y cuando don Marco nos responda, pues obviamente nos va a llegar copia a todos de esa información. Don Marco, también nos pregunta don Jeffrey, dice, buenas noches, con respecto a los seguros, ¿cómo se manejan? Los seguros tienen en la parte inferior, en la parte de costos fijos, digamos, o la tercera línea de costos, ahí es donde se cargan los seguros. Realmente, digamos, y eso sí, tal vez una aclaración. En Costa Rica, digamos, vamos a tener, llamémoslo así, dos tipos de seguros. Vamos a tener los seguros relacionados a la parte laboral, eso se carga en cada uno de los departamentos, y vamos a tener los seguros que tienen que ver con la propiedad, ¿verdad? Como los seguros de incendio, estos y responsabilidad civil. Eso la normativa lo sugiere que se coloquen como un costo fijo. Por aquí, Manuel, también veo una pregunta que me hizo Francisco, que no la había visto, que dice, ¿cuál debe ser el costo de mercadería vendida en alimentos y bebidas? Bueno, aquí es bien interesante, la normativa en eso sí es bastante estricta, ¿verdad? Y voy a aclarar el tema, digamos, tal vez desde dos ópticas, desde el punto de vista contable de la normativa, pues obviamente que es lo más purista posible, y desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista de la normativa, lo que se pretende como costo de mercadería vendida es solamente los insumos que se hayan utilizado para la preparación de los platillos que se van a vender. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque precisamente en una industria como la hotelería y el restaurante es muy normal que se utilice materia prima para otro montón de cosas, como que las cortesías, por ejemplo, para agencias de viaje cuando llegan al restaurante, por ejemplo, también los entrenamientos de saloneros donde se preparan platos y el salonero tiene que probar los platillos. Entonces, todos esos, la normativa dice, eso no es costo, me lo quita del costo, me lo extrae del costo, me lo pone como un gasto eventualmente. Primera aclaración, eso desde el punto de vista de la normativa. Más sin embargo, si hago la advertencia, porque es conveniente que lo sepan, que eso podría tener implicaciones de naturaleza fiscal, ¿verdad? Entonces, habría que tener un poquito de cuidado, obviamente, en el manejo de esas revisiones. Recomendación, obviamente, es, pues, lleven el control. Y pues en sus estados financieros internos, sin control internos, va a tener obviamente la posibilidad de dar esa información, porque de alguna manera llevar el costo como pretende la norma, pues es dar con el clavo de poder explicar realmente cuál es el costo real del restaurante, con la advertencia de, como les digo, que todas estas reclasificaciones, eventualmente, yo les digo que deben de control por aparte para medir esto, tendrían eventualmente implicaciones de naturaleza fiscal. Digamos, eso es un tema que vale la pena aclarar. No sé si tiene más consultas, no me veo por acá, tal vez, no sé, Doña Manuel. Giselle, no sé, creo que tiene el micrófono abierto, no sé si fue sin querer o quiere participar. Creo que fue sin querer. Ok. Bueno, no sé si no, pues agradecerles el espacio, quedo a las órdenes de todos ustedes, y con muchísimo gusto, pues en lo que pueda compartir más información de este tema. El tema es amplio, el tema, no, el librito, por ejemplo, de hotelería son casi 300 hojas, ¿verdad? Lo que quería hoy, pues era compartir con ustedes un poquito lo que la normativa es, para qué sirve, cómo nos puede ayudar en este momento, ¿verdad?
y de alguna manera pues generar un estado de inquietud, obviamente, en todos los que participaron el día de hoy. Así es, bueno, don Marco, muchas gracias. Vamos a ver, no, creo que ya no hay más consultas. Igualmente invito a todos, a los que deseen hacer su consulta y escribirnos a través del Facebook, pues estamos disponibles y se las hacemos llegar a don Marco, ¿verdad? Para cualquier duda que podamos allí solventar. A futuro vamos a ampliar un poquito tal vez más el tema, ¿verdad? Para que todos puedan hacerlo más tipo foro y así vamos a tener una serie de consultas y una lluvia de ideas más completa también. Esto porque el tiempo, como todos lo sabemos, ¿verdad? También nos limita, pero creo que nos ha dado una muy buena, más que una pincelada, una muy buena, un muy buen taller. Y creo que de nuestra parte, don Marco, agradecerle a todos los que nos están escuchando y recordarles que esta charla de don Marco, tanto la documentación, la ponemos a disposición de todos ustedes a través de nuestro link de documentación, el cual ya tuvo que haberles llegado copias de todos los materiales del mes de mayo. Y para el día lunes les va a llegar la documentación que don Marco muy amablemente nos va a facilitar para cada uno de ustedes, como también va a estar disponible ya este video dentro de unos minutos a través de nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal. Así que pues aproveche, de verdad, esto es un esfuerzo que hacen muchos profesionales, al igual que don Marco. En este momento hay que reconocer lo que es la labor y el gesto, el buen gesto de cada uno de ellos, que nos permite poder llevarles a todos ustedes estos talleres formativos de forma gratuita, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Y ese tiempo y esa experiencia y todo ese conocimiento, todos lo sabemos por experiencia propia, no ha sido fácil ni es gratis. Hemos tenido que invertir mucho, ¿verdad, don Marco? Sí, correcto. Son más de 15, 16 años de estar viendo contabilidad de este tipo de negocios y pues obviamente la oportunidad, creo, de compartir con ustedes para mí es bien importante porque al final del día creo que así crecemos todos. Así es, don Marco, muchas gracias. Ahí vi un comentario de que les llegó el link del material, pero que no pueden abrirlo. El material no se abre directamente, se descarga en sus computadoras y queda a disposición de cada uno de ustedes. Después de tocar el botón descargar, el material, insisto, les llega a su carpeta de descargas o donde ustedes pues normalmente reciben todo ese tipo de documentación y después lo abren. Es un zip, para ello ocupan descomprimirlo, que es el término. Entonces les recomiendo a algunos, tal vez no sabían, necesitan una aplicación, un software que descomprime estos archivos. Llámese que en PC pueden utilizar WinZip para que lo vayan buscando en Google y es una aplicación gratis, la descargan y pueden abrir sus archivos. Insisto, van comprimidos. Don Marco, nuevamente muchas gracias de verdad por su aporte. Insisto, y usted lo acaba de recalcar, son años de experiencia y eso nos ayuda a todos por montones. En especial, insisto, porque a veces nos escapamos o luego veo la charla, pero no tomamos tal vez el chance de poderlo compartir y disfrutar en vivo como los compañeros que han hecho sus consultas y sacarnos de dudas, de verdad que... Claro que sí, con mucho gusto. Y igual, si ahí vi por un comentario, por ejemplo, del tema de la NIC 2 y todo eso, entiendo, obviamente, como bien lo dijiste vos, Manuel, el tema puede ser muy amplio, hay muchos temas, muchas aristas, poder conversar. Inclusive invito a Israel, que pues fue el que hizo el comentario, que si quiere pues que desarrollamos un tema más concreto, en un tema más específico, en una industria específica como esta, pues bienvenido sea, ¿verdad? Creo que la idea de eso es lograr esto, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias. Un saludo a todos desde Ecuador que nos están siguiendo tanto por Facebook como por acá en Zoom. Desde Colombia también que nos han estado dando saludos de que nos están siguiendo también por allá. A todos acá en Costa Rica también gracias. Y pues quiero hacerles brevemente un comercial. La próxima semana vamos a compartirles, igual que todo el mes de junio, más charlas los martes y los jueves. El próximo martes sí tiene la particularidad que va a ser a partir de las 6 de la tarde, porque será una transmisión especial, también igual que esta, desde Bolivia. Así que entonces, para podernos acomodar todos en el horario tanto de ellos como el nuestro y que nos quede bien, vamos a hacer la transmisión a partir de las 6 de la tarde. La información, la publicidad, la inscripción a partir de mañana ya estará disponible por la tarde posiblemente en nuestra página crecercontablecr.com. Y recordarles, algunos dicen, es que trato de ingresar a la página, pero hoy temprano nos preguntaban, ¿no nos aparece la charla de don Marco? Sí, cuando usted carga la página crecercontablecr.com, después de que carga y ve que no le aparece la información, toque arriba el circulito, es en forma de espiral, o dele refresh o dele refrescar,
ella vuelve a cargar y verán que ya le aparece nuevamente, o más bien le aparece a partir de ese momento la información actual. Es normal que guarde algún tipo de memoria a su computadora y jale información antigua, pero si le sale algo que no sea lo que usted estaba buscando, le recomiendo refrescar y verán que ya podrán tener acceso a ello. Don Marco, muchas gracias de verdad por esta noche que nos ha compartido. Muchas gracias a todos y pues nos estamos encontrando, don Marco, en una próxima, igual que a todos los que nos han acompañado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias, saludos. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, excelente charla. Buenas noches, muchas gracias.